Se lo hemos ido comentando, por un problema en uno de sus motores, la NASA prefirió posponer el lanzamiento de la misión lunar Artemis 1. Este viernes se realizaría un nuevo intento con este cohete, el más moderno y potente hasta ahora. Para conocer más sobre lo que es este proyecto y también lo que hemos estado comentando, nos acompaña Bernardita Ritt, física de la Universidad de Chile y del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA. Bernardita, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días y gracias por invitarme para conversar sobre este intento que, bueno, no nos debería tampoco dejar tristes, sino que, bueno, tranquilos con Sí. que se están haciendo las cosas de la forma correcta. De hecho, yo lo comentaba en la mañana, han pasado 50 años desde que el ser humano no ha llegado a la Luna. Este es su primer paso, digamos, pensando en 2025 para una misión tripulada. Así que unos días creo que no complican mucho, digamos. Aparte también por las fallas que finalmente originan lo que es esta suspensión. Había una fuga de combustible, de hidrógeno, que evidentemente sería súper complejo, considerando que este es el cohete más potente que se ha hecho hasta la fecha. Sí, bueno, estuve leyendo antes de conectarme a esto porque obviamente va cambiando minuto a minuto la Claro. información a medida que nos vamos enterando. Eh, las noches anteriores hubieron un par de rayos que afortunadamente no afectaron al cohete en sí porque cayeron en las torres. Yo no sabía eso, de hecho lo había buscado y principalmente esta información está en inglés, entonces la gente si tiene la capacidad para entenderlo, que lo busque en inglés porque en general eso es la información que se libera más temprana y a veces sucede lamentablemente que la traducción se pierde en algunos temas. Y lo que principalmente sucedió fue que, como bien decías tú, en uno de los motores principales hubieron dos fugas principalmente de lo que es hidrógeno, lo que funciona como el combustible. Y el tema con el hidrógeno líquido y que pasa rápidamente a estado gaseoso cuando está a temperaturas cercanas a las ambientes, se evapora y no es visible directamente. O sea, yo he tenido que manipular hidrógeno o nitrógeno también líquido en la universidad por distintos experimentos y de repente ha sido divertido porque uno como que lo bota y tiene un efecto muy interesante. Pero eso significa que al haber esta fuga, nosotros no podemos verlo directamente. Entonces, si es que hubiera sido el lanzamiento, lo que hubiera principalmente sucedido es una gran explosión en la base Claro. que podría haber afectado al resto de los motores. Y también al perder combustible, perdemos este empuje que se generaría para poder llevar nuevamente esta nave, que voy a recapitular porque tal vez la gente no se ha enterado. Esta es la misión Artemisa 1, que tiene como objetivo probar este nuevo supercohete que se generó en la NASA, el SLS, el Space Launch System, con entonces la nave Orión en su parte superior, que lleva un maniquí que va midiendo toda la radiación, los diferentes efectos que Las podría presiones, generar entre un otros, viaje claro. espacial, orbitaría alrededor de la Luna y luego entonces volvería a la Tierra. Eso no fue lo que ocurrió, producto de que hubo una falla entonces, dos fugas que anteriormente se habían observado y Sí. se habían podido solucionar unos meses Había anteriores. Y leído yo, ahora, Bernardita, que de hecho estas fugas se habían dado también en abril, en las pruebas previas, digamos, al ujú, lanzamiento. Entonces también aquí es bien relevante ir, me imagino yo, identificando por qué se originan para llegar a un lanzamiento que no genere ningún tipo de problema. Desde lo que podría ser me pongo en el peor de los casos, una eventual explosión o la pérdida de potencia para finalmente poder llegar al espacio, ¿no? sí, sí, y bueno, la verdad es que dieron esta fecha que comentabas tú, que es el viernes. Yo igual estaría todavía esperando, por lo que leí de la NASA, van a tener un comunicado más oficial en unas horas. Yo, Ujú. en verdad dependería de eso. También estuve escuchando una entrevista de una persona de la NASA que decía que en realidad la fecha depende de la gravedad de Claro. las fugas. Entonces hay que evaluarlo y también ocupó una frase en inglés que es better safe than sorry, que Sí. significa mejor estar seguros que arrepentidos. Claro, que justamente sería un gran problema para el proyecto y la cronología también que se tiene con respecto a esta misión Artemisa. Y vamos concentrándonos justamente en esto, Bernardita, tú nos estabas contando y hemos también ido recapitulando con gráficas y todo lo que significa, pero a grandes rasgos desde el objetivo, porque es volver a la Luna. Pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, generar una suerte de estación espacial intermedia, pensando también en lo que es uno de los grandes objetivos y ambiciosas metas que se tienen desde la carrera aeroespacial, no carrera, pero sí el desarrollo aeroespacial, que es llegar a Marte.
Sí, yo la verdad es que sí le pondría el nombre carrera. No me Ya. gusta para nada. Porque Y se Carrera lo se acuñó pondría porque justamente con el tema de la Luna, o sea, estamos hablando de en plena Guerra Fría y sabemos que eso tiene un aspecto geopolítico, pero que también impulsó lo que fue el desarrollo de tecnología y esta idea de llegar al espacio y poder tocar la Luna, por ejemplo. sí, pero cuando digo carrera, Sí, yo estaba estudiando obviamente esto, estaba leyéndolo, y me llamó la atención que uno de los objetivos que la NASA sí misma, esto yo no estoy inventando, proponía, probablemente no son las mismas palabras, además lo estoy traduciendo, pero era eh, mostrar el liderazgo que tiene América, ellos se llaman así, yo sí, entiendo claro. que nosotros Estados Unidos. estamos en contra de eso, Sí, claro. Estados Unidos, demostrar el liderazgo que tiene Estados Unidos con respecto a la exploración espacial. Y a mí esa frase me llama mucho la atención, porque efectivamente acá se está buscando demostrar quién tiene el liderazgo. Y aquí en esta especie de carrera de quién tiene finalmente pone, por decirlo, la primera bandera en Marte. Ahora ya no es un tema solamente entre potencias, sino que también aparecen los privados. Claro. Eh, entonces, creo que sí, yo lo llamaría carrera. De hecho, no me gusta que sea una carrera. Creo que varios científicos comparten mi Ujú. visión y lamentablemente esto tiene muchos tintes políticos. O sea, al final la NASA, si buscamos el nombre original, es la Agencia Nacional de Estados Sí, Unidos. claro. Es como que nosotros digamos que la agencia, en este caso ANID en Chile, no sé si sería el análogo, por decirlo, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, creo que es el significado de ANID. Entonces, de todas maneras hay un componente nacional. Sin embargo, ya no lo puede hacer solo. Ujú. Eh, hay ayuda por parte de la ESA, que es la European Space Agency, la Agencia Espacial Europea, pero también hay apoyo de privados en Claro. esto. Por La agencia ejemplo, japonesa si no también me está ahí, equivoco, ¿no? disculpa, dime. La agencia japonesa también, de hecho. Es que son distintos elementos Em, desde las comunicaciones, la sí, tecnología, pero también ahí ingresan los privados y es bien relevante en términos también de la mirada de el turismo espacial, digamos, que se ha propuesto algunas de estas compañías que tienen su propia carrera, pero que también va llegando al lugar, en este trabajo con la NASA, a poder, me imagino yo, bajar costos y poder generar un desarrollo de proyectos y de futuras exploraciones. de todas maneras, o sea, lo que Mm. tú dices es completamente correcto. De hecho, si no me equivoco, Boeing, que es la empresa que hace estos aviones que las personas utilizamos cuando viajamos intercontinentalmente, por ejemplo, eh, participó en la creación de este cohete que es el más potente que alguna vez la humanidad haya construido. Pero quiero recalcar que hay que tener dos cosas aquí y es no perder el hecho de que esto también es política. Sí, claro. O sea, la ciencia es ciencia, pero quien pone la plata Lógico. Son los estados. son los políticos. Y en gran parte, Claro, los claro, los estados estados, por los políticos. en este caso ahora los privados también. Entonces ahí entra es muy importante hablar de la regularización del espacio, si esto se está haciendo de forma responsable, pensando en la basura espacial. Sí. También estamos contaminando la Luna. ¿Qué efectos genera eso? Hay un montón de cosas que nos tenemos que preguntar y por eso es importante abrir el debate, que las futuras generaciones que van a ser las que enfrenten esto como científicos y científicas tengan conciencia desde muy temprana edad que esto está ocurriendo. Y también quiero tal vez mencionar que uno de los objetivos que tiene la misión completa Artemisa es llevar personas nuevamente a la Luna, como bien mencionabas tú, pero también a la primera mujer, porque recordemos que las 12 personas que visitaron la Luna entre 1969 y 1972 eran todas personas de sexo masculino y también de tez blanca o piel clara, por Claro. decirlo, y ahora se incluirían mujeres y también se incluirían alguna persona, como dicen en Estados Unidos, afroamericana, es decir, una persona de color. De alguna forma, para hacer justicia, yo creo, a todo lo que no se hizo A la durante historia, tantos digamos. años, pero también hay un tema político, no hay que Sí. olvidar que esas son las dos cosas, ¿no? Yo también estuve leyendo sobre la presencia de mujeres en el espacio y es lamentable, o sea, yo la verdad es que no te voy a mentir, quedé impactada con que, bueno, Valentina Tereshkova fue la primera mujer en el espacio en 1963, pero si uno empieza a indagar qué es lo que pasa después, recién la segunda mujer fue al espacio en 1982, o sea, 19 años después. Y Valentina Tereshkova ascendió al espacio
por un tema político, porque primero no podía, y esto es real, la Unión Soviética, los jefes dijeron es que no puede ser que Estados Unidos lleve a una mujer antes que nosotros, sería defraudar a las mujeres, y esto mismo lo decían ellos, comunistas de nuestro país. Y por eso Valentina Tereshkova no era una cosmonauta o era preparada para cosmonauta, ella era una mujer que había practicado paracaidismo y trabajaba en una empresa textil. Y por esa característica la llevaron, la subieron, la mandaron y gracias a su preparación de paracaidista todo salió bien finalmente, pero luego de eso fue como, ok, lanzamos una mujer y se nos olvida. Entonces, por un lado, es mucha política, lamentablemente, porque somos más de la mitad de la población y aún así tenemos estas situaciones. Y de hecho, para darte una cifra lamentable, hasta en marzo del 2022, aproximadamente un 11% de las personas que habían ido al espacio o que han ido al espacio son mujeres. Entonces, hay una deuda histórica que debemos proponernos de superar si queremos también que la población se sienta identificada con Claro. esto. Y que finalmente creo que es una de las cosas que se quiere. O sea, las mujeres estadounidenses y del mundo en realidad sienten que está bien que el 50% de la tripulación que va a ir eventualmente a la Luna en estas misiones Artemisa sea paritaria. Pero también no hay que olvidar que también acá hay un objetivo científico y también, o sea, perdón, un objetivo político y hay que ser críticos con respecto a eso también. Ahora, desde los objetivos científicos también, Bernardita, hablemos un poquito de eso, los minutos que nos quedan. Ayer comentábamos, de hecho, en la previa de lo que era este lanzamiento que se pospone eventualmente para el viernes, pero hay que esperar la versión ya definitiva de la NASA al respecto. No era un problema menor, digamos, del por qué se pospone. No fue el tema del tiempo, por ejemplo, que es lo que sucede a veces cuando hay lanzamientos de este tipo. Se habla desde poder ver cómo sería, no sé si la vida en la Luna, pero sí ante condiciones extremas, distintas investigaciones que se hacen en la Tierra que pueden tener un valor agregado si efectivamente se pueden desarrollar eventualmente en una base lunar. O también lo que es desde la agricultura, desde la física, desde la biología. Es bien interesante el proyecto más allá del hecho de poner a un hombre y una mujer en la Luna, de lo que se trabajaría justamente estando un par de días en la Luna, pensándolo así. Sí, o sea, tú me dices eso y a mí se me ocurren mil cosas que uno puede Seguro. hacer en la Luna. Y una vez que uno empieza a indagar, aparecen mil opciones más, mil preguntas más. Esa es la gracia que tiene la ciencia. El objetivo entonces es llevar gente a una base lunar en el polo sur eh, y que estén periodos largos de tiempo. Nunca puede ser tanto porque el ser humano no está diseñado para tener una gravedad tan baja como la que se tendría en la Luna, pero sí para hacer estos vuelos, visitar y tener una población que esté rotando en esta base. Hay un montón de ejercicios científicos que se pueden hacer. Voy a nombrar un par que se me ocurren. Por ejemplo, estudiar, bueno, la Luna tiene condiciones muy diferentes a la nuestra. Por ejemplo, no tiene atmósfera prácticamente. Entonces, es muy, por decirlo, si uno mira a través de ella, es muy limpia. Entonces, por ejemplo, si en algún minuto hubo algún impacto de algún objeto, no sé, un asteroide, etcétera, estudiar los componentes de eso con la tecnología que contamos ahora nos podría ayudar a entender mucho mejor nuestro sistema solar, cómo se formó. Eso para darte un ejemplo solamente. Pero también hay que pensar o sea, hace 50 años, cuando ocurrieron las primeras misiones para llegar a la Luna, la tecnología era, espera, no es 50 años, a ver, 69, 70, 50. 30, sí, 50 años, estamos bien, sí. Que siempre quiero No, confirmar, está bien, está porque bien. de repente, para no confundirme. Lo que quería decir es que en esa época la misión Apolo 11 contaba con la misma tecnología que tenemos en nuestros teléfonos, Sí. o más atrasada. Entonces, hoy en día visitaríamos la Luna, pero con el desarrollo tecnológico de 50 años y además considerando el desarrollo exponencial que han ocurrido en Claro. estos 50 años. Entonces, va a haber un cambio drástico y obviamente, como decías tú, estudiar tal vez cómo las plantas crecerían ahí, cómo cambia la vida cuando uno está en condiciones tan diferentes. Eso también nos ayuda a entendernos a Bien. nosotros. Eso no hay que olvidarlo.
Bernardita Arrit, muchísimas gracias por acompañarnos, por conversar y a la espera pues, de este lanzamiento. Es un punto bien importante el que tú dices. Se dice que potencialmente sería el viernes, pero hay que esperar la definición. Aquí hay un tema bien relevante sobre lo que es este proyecto Artemisa. Muchas gracias, que tengas un buen día. Igualmente, adiós. Nos vemos, chao. Un abrazo.